de manera... Y voy a hacer inicialmente la presentación de nuestro invitado y un resumen del tema que él nos va a presentar, ¿no? Nuestro invitado es el doctor Alberto Nichols, y es, digamos, persona que viene de la Universidad Central. Se graduó de licenciado en computación en el año 78, hizo un máster en negocios, en un MBA en la Universidad de San Francisco en el 80, tiene el doctorado de administración de empresas de Warren University en el 2008 y se ha desempeñado en varias empresas como Intergraph, Sybase, Digital, Xerox, IBM, Maravén y Shell. Desde agosto del 2004 es CEO de la empresa Twin System Integration. Es profesor actualmente en el Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de Oriente y la Global Humanistic University. En Venezuela y en el exterior ha sido asesor y conferencista en el área comercial y en la industria de la tecnología de la información. Por cierto, en la Universidad Central fue profesor durante 23 años y también dio clases en la Universidad Simón Bolívar. En la Central es profesor ordinario. Bueno, sus áreas de competencia son dirección de proyectos, planificación digital, planificación estratégica, emprendimiento, incubación de empresas, creatividad e innovación, experiencia en proyectos de mercado, y ha trabajado en gobierno, finanzas, tecnología e ingeniería. Ha trabajado con el Banco Mundial, con Walter Thorson, con PDVSA, con Electra, Bechtel, Fluor, Daniel, Ministerio del Ambiente, y tiene publicaciones de un libro en español que se llama Incubadoras de Empresas, un modelo de negocios válido en América Latina, de Lambert Academic Publishing Company, y tiene un libro en inglés que se llama Business Incubator, an Effective Business Model en Latinoamérica, también de Lambert Academic Publishing Company. Tiene el metamodelo del proceso de incubación de empresas, es un modelo de negocio con más de 9.000 lecturas en ResearchGate, en la plataforma, y tiene un libro publicado en Amazon desde el año 2020, Información Digital, Panacea Empresarial del Siglo XXI. Justamente el tema de ese libro es el que nos va a presentar hoy el doctor Nichols. Bueno, voy a permitirme leer rápidamente la síntesis de su conferencia para que ya estemos preparados con lo que nos viene. Él la va a tratar con una agenda donde define primero el ambiente VUCA, qué es y qué no es la transformación digital, el liderazgo como pilar fundamental en los procesos de transformación digital, el cambio de la cultura organizacional y el papel del líder, herramientas tecnológicas de proyectos de transformación digital y conclusiones que propone. Debido a los mercados rígidos y por un medio ambiente empresarial del tipo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, se están generando cambios disruptivos con cierta frecuencia, haciendo que las empresas deban cambiar y adaptarse. Esto ocurre por las disrupciones que se generan debido a la aparición de nuevas empresas emprendedoras, startups, que introducen modelos de negocios innovadores entrando de manera acelerada en el mercado. Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a los cambios drásticos y disrupciones que se producen con mucha frecuencia en sus diferentes industrias y producto de fenómenos naturales no esperados. Por ejemplo, la pandemia de la enfermedad COVID del año 2020, producto del coronavirus SARS-CoV-2, que paralizó prácticamente el mundo empresarial por un periodo de tiempo bastante largo. La transformación digital empresarial es un proceso continuo y rápido de cambio que afecta la estrategia, la cultura de la empresa, forma de pensar de los empleados y de hacer las cosas, y que siempre busca darle valor al cliente. Y para lograrlo, se apoya en la aplicación y asimilación de las nuevas tecnologías y innovación. Juana Tumba, 2017. Igualmente, lo que no es transformación digital empresarial, no va a ocupar de eso. Mover la infraestructura a la nube no es transformación digital empresarial. Tener tu empresa en Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales no es transformación digital empresarial. Crear una app para los servicios de tu empresa no es tampoco transformación digital. Dejar de imprimir documentos no es transformación digital empresarial. Con liderazgo se definen las cualidades que permiten llegar a crear valor mediante un cambio en la cultura organizacional. El cambio es necesario para soportar las estrategias resaltantes del proceso de planeación.
El modelo de liderazgo transformador se introdujo por primera vez en contraposición al concepto tradicional del líder transicional, transaccional, aquel que formula el intercambio de recompensas supeditado a los seguidores que producen varios comportamientos deseados. Los líderes transformadores, por el contrario, son descritos como capaces de motivar a sus seguidores a trascender sus propios intereses individuales para guiar su comportamiento hacia el alcance de metas colectivas. Igualmente, los líderes transformadores deben contar con el apoyo de la alta gerencia para acelerar la transformación rápidamente, empoderar a los empleados y clientes importantes mediante el desarrollo e implantación de una infraestructura técnica sofisticada que soporte y habilite el proceso de transformación. Otro factor muy importante es la visión estratégica en el cambio de cultura o transformación cultural. No hay transformación digital empresarial sin transformación cultural. Lógicamente, si el negocio cambia, la organización, la gobernanza pueden adaptarse al nuevo paradigma como una respuesta ante cualquier cambio. Hay que dotar los recursos y plataformas técnicas necesarias para hacer posible la transformación. Al posicionar la transformación digital como una estrategia empresarial, al igual que cualquier otra estrategia, si intentamos imponerla sin entender cambios en la cultura de la organización, corremos un riesgo que es difícil de cuantificar. Cultura puede significar diferentes cosas para diferentes personas dentro de la organización. Esto significa que cualquier cambio organizacional es sentido y produce interpretadas de manera diferente por los distintos grupos de la organización. Consecuentemente, el componente cultural, el proceso de cambio debe ser gestionado de manera cuidadosa, si no, sus impactos en la organización pueden ser severos. La alineación de la ejecución de la estrategia corporativa de las organizaciones con la cultura organizacional reduce la naturaleza disruptiva del cambio. Los líderes necesitan asegurar que la cultura y la estrategia trabajan en conjunto de una manera balanceada y eficiente para lograr éxito. Entonces, se puede resumir que para establecer una cultura corporativa adaptativa se debe comenzar por aprender que la misma comienza por entender cómo monitorear efectivamente, gestionar y recompensar el rendimiento mediante el establecimiento de objetivos claros, a dónde queremos ir y resultados clave como saber si estamos llegando al objetivo y haciendo que los empleados se habitúen a factores claves como lo son transparencia, confiabilidad, ejecución y alto rendimiento. Aquellas empresas que pueden tomar decisiones al momento a través de la disponibilidad de los datos e información a nivel de toda la organización y a todos los niveles tendrán el poder y el liderazgo en su respectiva industria. La transformación digital se hace realidad a través de una serie de componentes básicos como son datos, modelos de negocio, ecosistemas, competencias, cultural y sobre todo por las tecnologías habilitadoras que permiten que el viaje se haga una realidad. Todo lo mencionado en los párrafos anteriores se logra creando una estrategia digital alineada con la estrategia corporativa, en la cual se incluyen aquellas tecnologías disponibles que faciliten el periodo de transición hacia la transformación digital. Finalmente, la transformación digital ya está aquí. Llegó para quedarse y definitivamente la misma constituye la panacea tanto grial de las organizaciones que deseen ser exitosas y perdurar en el siglo XXI. Bueno, damos la bienvenida al doctor Nichols a esta reunión y tenemos grandes expectativas porque creemos que la transformación digital, además de ser un tema trascendente, era más tecnológico, pero nos va a presentar el tema del cambio de cultura en las organizaciones y conocer esas nuevas. Bueno, bienvenido, doctor Nichols, y esperamos aprender mucho con esta conferencia. Tiene todo el tiempo que considere. Ante todo, buenas tardes. Gracias a la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat por invitarme. Y bueno, le doy la bienvenida también a todos los participantes que se han tomado un rato de su tiempo para entender un poco de qué se trata este concepto tan en boga hoy en día de la transformación digital. Esta presentación lo que busca es dar un paseo rasante de dejar, digamos, el concepto se entienda. Si al final de la presentación ustedes más o menos captaron, me voy a dar por satisfecho.
le voy a pedir que por favor las preguntas las vayan anotando en el chat para que Alfredo al final las podamos discutir. Y esta presentación va a durar unos 35 minutos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Okay. ¿Ven las láminas? ¿Se ven bien? ¿Me disculpan? Hello. Sí, las láminas se ven bien. Sí, se ve la lámina bien. Todavía no a pantalla completa. No, ya la voy a poner pantalla completa, pero ¿me escuchan bien? Perfecto. Por Muchísimas los gracias. momentos sí. Sí, oímos bien. Ok, entonces comencemos explicando realmente, vamos a situarnos en un contexto de lo que es el medio ambiente corporativo, y no solo corporativo, el medio ambiente que reina en la mayoría de nosotros, en las ciudades, en las industrias, en los gobiernos. Realmente vivimos un ambiente que se cataloga en la jerga de negocio como okay, es volátil. Realmente hoy pasa algo, ustedes ven, por sorpresa, el euro se cotiza igual que el dólar, está más bajo todavía. Entonces, yo estuve en Madrid hace 2 semanas. El audio se perdió un poco. Trata de acercarte más al micrófono, por favor, Alberto. Ok. Entonces, ahora sí. Lo que le estaba hablando era que vivimos en este ambiente realmente que en el mundo de los negocios se llama volátil, porque todos los días pasan cosas diferentes. Yo comentaba que ayer estuvo a la paridad del dólar y hoy parece que está todavía más bajo que el dólar, cosa que no sucedía hace 15 años en Europa. ¿Okay? Incierto, realmente no sabemos cómo planificar, porque con estos cambios tan drásticos, una planificación que quizás no va a funcionar, o en 6 meses se complica. Es complejo, porque realmente resolver los problemas se vuelve complejo. Hay muchas aristas a las cuales hay que trabajar. Y ambiguo, realmente no sabemos cómo afrontar, porque se presentan muchos escenarios. Antes uno podía planificar en base a 2, 3 escenarios. Hoy en día hay que planificar desde el plan A hasta el C, porque todo cambia tan drásticamente que uno tiene que tener varios escenarios con los cuales trabajar. Entonces, empecemos por definir qué es ser digital, ¿no? Realmente este término se utiliza mucho, pero básicamente la mejor definición que yo pude encontrar en mi investigación es que es la convergencia de múltiples tecnologías habilitadas por la conectividad que es Internet. Internet, como ustedes saben, fue una disrupción dramática que ocurrió por allá por los años 80, 90 y realmente cambió el mundo. Hace 10 años nosotros no dependíamos tanto de Internet. Hoy cuando se nos va a Internet, realmente nos sentimos bajados, pues, o sea, no podemos trabajar. Me pasó hoy, fui a la alcaldía de Baruta y resulta que se fue a Internet y se formó una cola de 50 personas. Por suerte yo había llegado temprano y cuando vino Internet me atendieron, pero era dramática la situación. Igualmente, es transformación digital. Como lo decía Alfredo, existe una corriente que piensa que hacer subir los datos a la nube es transformación digital. Que escanear documentos es transformación digital. Eso realmente no es.
Es un cambio organizativo a todos los niveles de la empresa, desde la alta gerencia hasta los obreros, ¿ok? Combinados con una reinvención de los modelos de negocio. Los modelos de negocio tradicionales, a raíz de todo este fenómeno, están cambiando drásticamente. Eso lo vamos a ver durante la presentación. Los procesos hay que rehacerlos y pensando siempre que estamos en la era digital. Y por supuesto, con el talento, ¿okay? Las personas que son las que van a motivar este cambio y van a generar eso. Siempre pensando en el cliente como el punto focal de lo que se busca con transformación digital y haciendo, por supuesto, la empresa más eficiente, más productiva. Esa es la mejor definición que yo encontré y estudié 60, de las cuales combiné varias y entonces me dio esta definición. Mira, es bien importante, porque, como les decía, transformación digital no es crear una página web, no es hacer e-commerce, no es tener un CRM o un ERP. Sí es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización. Digitalizar, como dije, mucha gente utiliza erróneamente el término digitalizar para hablar de transformación digital. La transformación también se conoce como la industria 4.0. ¿Okay? Algunos autores la nombran así, pero básicamente es lo mismo que transformación digital. ¿Okay? Entonces, que nos quede claro que es un cambio profundo a nivel organizacional. Muchos de los autores decimos que es más importante la primera palabra, transformación, que la segunda, digital. Vamos a ver que las tecnologías son los habilitadores. Pero ¿cuál es el gran problema? Que la mayoría de la gente compra las herramientas sin saber para qué las va a usar. Entonces se forma un arroz con mango ahí y pierden inversiones, no obtienen el retorno de la inversión, y entonces desechan esas herramientas. Por lo cual es importante seguir una metodología. Entonces, yo definí esto como que los humanos pensamos linealmente. Realmente no hemos llegado a pensar en 2D, 3D o 4D, ¿verdad? Entonces estamos buscando solucionar problemas que se nos presentan hoy y en el futuro con herramientas que utilizamos ayer. Como les decía, yo hoy no puedo, me llamo una empresa, hacer planificación estratégica, tendría que utilizar un enfoque diferente, ¿ok? Porque la tradicional que conocemos y realmente no está funcionando. La transformación digital tiene su base teórica en 4 leyes. La primera es la famosa ley de Moore. Todos la conocemos, ¿no? La velocidad de los procesadores y el tamaño se duplicaba cada 18 meses. Hay otra ley que se llama la ley de Bitter, en cual la velocidad de las comunicaciones se duplica cada 9 meses. Pongamos el ejemplo de 5G. Ya la mayoría de los países están yendo a 5G como tecnología de telecomunicaciones. Y ya se está hablando de 6G. ¿Sí? Ya los chinos tienen años investigando el 6G. La ley de Kreider, que es la cantidad de data almacenada, se duplica cada 13 meses. Eso nos pasa a todos. Cada día estamos almacenando, y entonces a los 13 meses promedio ya se nos duplica la cantidad de información que tenemos almacenada. Una de las leyes más importantes es la ley de Martek, que habla acerca del crecimiento exponencial de las tecnologías. ¿Sí? Las tecnologías crecen de esa manera exponencial. Eso lo señala la ley. ¿Okay? Y luego las empresas crecen logarítmicamente mucho más lento porque se basan en una serie de variables. Y esas variables producen crecimiento, pero mucho más acentuado que lo que va a la tecnología. Entonces todo esto
crea un gap que es donde las empresas tienen que concentrarse, adaptarse, repensar la organización, su modelo de negocio y cambiar lo que nosotros llamamos el chip, cambiar la mentalidad y dejar de pensar de la manera tradicional a una manera más creativa, más innovadora. Aquí yo les puse una guía que utilizamos para hacer proyectos de transformación digital. ¿Okay? Se debe comenzar por hacer una estrategia digital. Uno de los grandes problemas que también presentan las empresas que yo me he encontrado del grupo con el cual trabajo es que hacen una estrategia digital que no está alineada con la estrategia corporativa. Entonces eso crea ahí está, se hace la estrategia digital en unas láminas más adelante y estudiar realmente hacia dónde van la industria, realmente cuáles son las tecnologías habilitadoras, etcétera. Luego está el modelo de negocio, realmente ver cómo hacemos para cambiar el modelo de negocio, optimizarlo o rediseñarlo completamente. Luego están las habilitadoras, que son todas las tecnologías que han salido, algunas recientes y otras no. Yo me acuerdo que en el año 80, yo después que terminé el MBA me metí en algunos cursos en Berkeley y ya se hablaba de inteligencia artificial. O sea que esa tecnología no es nueva, lo que pasa es que no se había llevado a su uso. Pero hoy en día ya está tan popular que muchas empresas las están adoptando. Y luego está la dirección, la orquestación de todos esos proyectos. Hay que tener un liderazgo, un patrocinio. Si no se cuenta con el patrocinio, un sponsor de la junta directiva, los proyectos tienden a fracasar. Tiene que haber una gobernanza, ¿no? Estándares, un seguimiento y, bueno, una serie de regulaciones a las cuales hay que adaptarse. Varias metodologías se llaman framework de cómo atacar proyectos de transformación digital. Hasta hace poco lo que se hacía era buscar dar valor a los clientes. Eso ha ido evolucionando. Hoy en día no es solo entregar valor, sino capturar valor de ese cliente, transformarlo y entregarlo. O sea, se amplió el concepto de dar valor a los clientes. Y entonces, por ejemplo, esta es una metodología de una empresa que se llama Easy, que se dedica mucho a esto, donde tiene 3 pasos fundamentales. La visión digital, que es la estrategia que estamos hablando, el mercado y el talento. ¿Sí? Todo dentro de un marco. Existen metodologías como el Boston Consulting Group, como McKinsey, existen varias. Yo ejemplo para tocar el tema, ¿no? De la metodología. Entonces, la estrategia digital, piense, comienza definiendo cuáles son la estrategia corporativa. Muchas empresas, inclusive yo me he encontrado que le pregunto, ¿cuál es tu estrategia corporativa? ¿Dónde está tu propuesta de valor? Bueno, y les cuesta definirla. Entonces, hay que comenzar por ahí. Ese es en el alto nivel, ¿no? Luego, la ejecución. Está el modelo operacional, donde están los procesos, las herramientas, etcétera. Luego están las áreas de negocio y luego llevar esos productos al mercado. Todo esto sobre la base de la serie de tecnologías que están disponibles y que deberían estudiarse para ver cómo se aplican dentro de la organización. Entonces, para hacer la estrategia digital es básicamente un análisis DOFA, ¿no? Pero expandido. Fíjense que comienza con lo que les dije, el contexto digital, ¿no? Todo este ambiente busca y de cómo realmente las tecnologías han ido evolucionando. Luego, ver las oportunidades, era una mirada de afuera hacia adentro, ver cómo puedo yo hacer esas herramientas, introducirlas en la empresa, que me ayuden con mis procesos, mi cultura, etcétera.
Luego están las amenazas, luego las brechas, las capacidades, cómo está preparada la gente, el talento para trabajar con esto. Brechas digitales, por ejemplo, son si tengo la plataforma adecuada, ¿no? Esto, sin una plataforma tecnológica realmente robusta, es bien difícil que se pueda implementar. Y luego la sinergia, ¿no? ¿Cómo hago? Puede ser que yo comience con proyectos pequeños y cómo hago, llevo esos proyectos, los amplío hacia otros departamentos y buscando al final toda la organización. Esto también es muy importante de resaltar. ¿Cómo han cambiado los paradigmas? La gerencia moderna se basa en un propósito. Realmente, las empresas deben definir cuál es el cambio que yo quiero desarrollar, ya sea en mi industria, en mi gobierno, en mi parroquia, en lo que sea. Debo definir el propósito. Y eso es la misión. Luego está la segunda, que es la forma de cómo realmente yo puedo hacer las cosas diferentemente, que me diferencien de los demás. Y eso va ligado a los valores y el impacto. Hasta llegar a la etapa 3, ¿cómo voy a mejorar yo el mundo? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer las cuestiones más fáciles? La vida de la gente más fácil. Entonces eso es el impacto de la visión que se utilizaba. Ustedes vieron el ejemplo de Netflix, es un ejemplo muy famoso. Realmente cómo Netflix ofreció sus servicios a la tienda que era la que reinaba en los videos, ¿verdad? Y esa tienda dijo que no, que eso no podía ser. Entonces Netflix se basó en el streaming. Fíjense, hoy es la joya de la corona que todo el mundo la quiere, ¿no? Por su éxito. Entonces, viendo un poco, vivimos tiempos de cambios. Y estos tiempos de cambio indican que hay que cambiar la cultura organizacional. Y nosotros cambiamos la mentalidad, cambiar el mindset que nosotros, con el cual dirigimos, trabajamos, la manera de actuar, de pensar, de relacionarnos, etc. Pero lo único constante en la vida es el cambio. Y en estos días, mucho más. Fíjense la inflación, en los precios de la gasolina. Realmente, este mundo, como dicen, está realmente cambiando drásticamente. Entonces, la transformación digital involucra un cambio en la manera de pensar y actuar de la gente y de dirigirlas. Cómo realmente yo debo ahora relacionarme, cómo debo liderizar o guiar esa gente para que adopte ese cambio. ¿Okay? Y todo eso va a producir una transformación cultural. Hay que cambiar los valores, los estándares y todas esas políticas que muchas veces son absurdas, ¿no? Ustedes acaban de mencionar algo interesante. Como dicen, las universidades van hacia la manera semipresencial, parte híbrida y parte, digamos, presencial. Entonces, fíjense como aquí vamos al revés, ¿no? Vamos a presencial totalmente. Entonces, existen igual metodologías para hacer un cambio cultural de las empresas. Normalmente se hace un diagnóstico. Al final vamos a ver una herramienta que yo utilizo cuando voy a las empresas a hacer asesorías de este tipo. Se hace un diagnóstico para medir la madurez digital de las empresas. Luego se define junto con la alta gerencia cuál es la cultura a la cual la alta gerencia quiere llegar. Para luego identificar brechas, como lo vimos en la lámina anterior, después de desarrollar proyectos o programas, ¿okay? Involucrar a los líderes. Generalmente, quien debe dirigir este proyecto es la alta gerencia. Se pide que sea el CEO, el gerente general o uno de la junta directiva, porque sin su apoyo es bastante difícil. Se va a requerir mucho apoyo, porque estos cambios realmente van a afectar la mayoría de
de las unidades. Y luego aquí se trabaja mucho con datos y con métricas. Realmente los datos son, digamos, la materia prima de todo esto. Como otro modelo de cambio cultura, ¿no? Se analizan las necesidades, hacia dónde vamos, pues las brechas, lo que les dije, y iniciar la acción, movilización y ir ajustando. Esto no es un proceso, uno de los grandes errores de las empresas que me preguntan a mí cuando yo voy a asesorarlos es, bueno, si comenzamos hoy, ¿cuándo terminamos? No, esto no termina nunca. Esto se basa utiliza principios de mejoramiento continuo, utiliza procesos, principios de reingeniería, y siempre hay que estar repensando las organizaciones, porque los cambios van a seguir. Todo esto también se recomienda hacerlo bajo un ambiente ágil, que se llama. Cambiar realmente de hacer el modelo tradicional, donde se trabajaba muchas horas, donde lo primero es lo urgente, gerencia por crisis, ¿ok? Reuniones largas a cada rato, a una cultura ágil, donde se trabaja con eficiencia, donde los empleados están comprometidos, donde lo importante, ¿okay? Y donde se tienen reuniones muy rápidas, donde se va al grano directamente. Existen metodologías como Design Thinking, como Scrum, que ayudan con este tipo de ambiente que se debe incluir dentro de la cultura. Entonces, hablando del modelo de negocio, realmente, si ustedes ven, hay tres componentes fundamentales: la estrategia, que es la visión y la ejecución, la innovación, las ideas, y luego el emprendimiento, esa cultura de emprender, esa cultura de poder crear ecosistemas que me van a permitir realmente a mí funcionar. Entonces, ahora no solo se busca realmente tener más productos, sino buscar en qué somos diferentes. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Por qué el cliente final nos selecciona a nosotros y no a la competencia? Eso es bien importante. Una propuesta de valor debe ser sencilla, simple y diferenciadora. Muy importante es realmente las competencias. Esto no se puede llevar a cabo si la gente no es competente y está preparada en las competencias, ¿no? Entonces existe el conocimiento, que es el que adquirimos cuando vamos a una universidad, cuando nos dan cursos, etc. Luego, destreza, que es aplicar ese conocimiento, nos volvemos 10. Luego están las habilidades, ¿no? Que es el potencial innato de la persona. Pero tiene habilidades, pero el conocimiento necesario para diseñar una tubería. O sea, esa tiene esa habilidad. Igual la actitud, cómo realmente nosotros reaccionamos ante cualquier situación, problema, cómo nos adaptamos. Entonces, fíjense, esto han cambiado las habilidades. Antes se buscaba la gente más técnica, la que tuviera experiencia trabajando con el puesto de trabajo. Hoy se buscan las habilidades soft o suaves. Realmente, cómo reacciono ante los cambios, cómo trabajo con el equipo, cuál es mi nivel de resiliencia, cuánta innovación yo pongo en mi trabajo, etcétera. Ese tipo de habilidades. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en las universidades, que nos enseñan en las cuestiones técnicas, nos sabemos preparados, pero no sabemos trabajar en equipo. O resolver problemas complejos nos cuesta. Entonces, ahora se está evaluando al mismo nivel, mucho más este tipo de habilidades. Entonces, tecnologías habilitadoras, bueno, existen muchas. Ya blockchain es popular. Inteligencia artificial, ya se los dije, está llegando a niveles que se están usando en todas las industrias.
Ahora les voy a poner un ejemplo de algo que yo hice en inteligencia artificial con mis alumnos del okay, Big Data, Cloud Computing, IoT, movilidad, comunicación 5G, bueno, cualquier cantidad de herramientas que hay. Pero es importante decir que son facilitadores, habilitadores. Hay que estudiar primero la empresa para ver pues, qué tecnología vamos a usar. Entonces, para diferenciar entre lo que es digitalización versus transformación, yo les puse esta lámina. Digitalización es lo que la mayoría de las empresas hacen, automatizar procesos mediante el uso de software y hardware, digitalización de canales, que atiendo mis canales de manera digital y creo una plataforma que me va a permitir realmente seguir creciendo. ¿Qué se busca aquí? Ser eficientes, hacer el trabajo bien la primera vez. ¿Okay? Luego viene una etapa preliminar a la transformación. Luego la transformación, el talento tiene que estar preparado en ese tipo de competencias. Cultura, como les dije, tiene que ser ágil, flexible, adaptada, de respuesta rápida a cualquier situación. La omnicanalidad es la presencia no solo a nivel digital, sino también presencial. Ustedes han visto que Amazon no solo tiene su presencia digital, sino que compró unas tiendas, ¿verdad? Y ahí vende sus productos utilizando tecnología. Bueno, después, transformación implica cambios, disrupciones que hay en el mercado a los cuales debemos adaptar. Modelo de negocio adaptado al dato. Como le dije, el dato es la materia prima de todo esto. Después buscando siempre que la experiencia del cliente sea memorable, sea diferenciadora, que cada vez que él vaya a buscar algo, nos consulte primero a nosotros. Reinventar el modelo de negocio. Muchas veces lo que hay que hacer es optimizar, ¿verdad? Pero si el modelo de negocio realmente es caduco, hay que reinventar. Aquí les puse algunos ejemplos de algunas industrias que yo investigué, ¿no? Una en la cual participé ampliamente fue en el modelo TEC 21. Es un modelo de transformación digital de la educación. Esta universidad es una universidad privada muy prestigiosa que está en México. Yo soy profesor, estoy en año sabático, pero participé con una serie de profesores y de expertos en el diseño del nuevo modelo. El nuevo modelo se basa en unos conceptos, ¿no? Se busca evaluar contextos. Se busca que la enseñanza sea lo más práctica. Yo les comentaba ayer a Alfredo que hay Se va la voz. Los últimos No segundos se está no oyendo. hemos escuchado. Alberto, No hemos escuchado los últimos segundos. tiene ejemplos importantes de Monterrey que se te fue la voz. Creo que tienes que acercarte más al micrófono. Ahora me escuchan. Sí, no voltees a Ahorita la sí. izquierda. Nicole, no Ahorita voltees sí. a tu izquierda. Porque cuando volteas a tu izquierda se te va la voz. Ok, gracias. Entonces, el modelo TEC 21 del TEC de Monterrey es un modelo de transformación digital de la educación universitaria. Esto se comenzó a montar en el año 2016, y se implementó en el primer semestre de una nueva camada de estudiantes en agosto de 2019. O sea, nos tardamos 3 años estudiando, viendo cómo lo hacía el MIT, cómo lo hacía Stanford. Se estudiaron varios y se creó este modelo, donde se evalúan a los estudiantes por competencias. Los proyectos, generalmente los exámenes finales son proyectos que se hacen en
en conjunción con empresas. Los profesores deben tomar cursos de liderazgo y deben ser inspiradores. Se busca un alumno global. O sea, es un cambio rotundo en la manera tradicional. El TEC, por ejemplo, le favoreció que estaba muy preparado para cualquier contingencia, y cuando vino la pandemia, ya se tenía toda la infraestructura para pasar a dar las clases remotamente en una semana. Porque, casualidad de la vida, había habido un terremoto en 2017 que afectó mucho a uno de los campus que existe en Ciudad de México, y ellos tuvieron que prepararse y para otro cualquier evento. Luego está el BBVA, que es el provincial en Venezuela, y Bancomer en México. Había un líder ahí, un CEO, Francisco Rodríguez se llama, que realmente cambió la mentalidad de esta empresa, y él la llamó una fábrica de software con una licencia bancaria. El BBVA tiene 150 APIs que permiten que cualquier empresa se conecte a la plataforma del BBVA para formar un ecosistema digital. ¿Sí? Luego está Volkswagen, está Kaiser Permanente, que tiene una plataforma que permite a los médicos monitorear a los pacientes desde un iPhone y dar sus recetas, etc. Y luego el parque de Disney, donde se dieron cuenta que estaban teniendo problemas con muchas colas, la gente estaba disminuyendo las compras de entradas, entonces diseñaron una de cadenita o aparato que se pone en la muñeca, y ese aparato le permite entrar y programar las visitas a las atracciones, ir a comer sin hacer cola, entrar a los hoteles sin necesidad de registrarse. Realmente muy innovador ese proyecto. Entonces, los 6 pilares de transformación digital, ya recapitalizando un poco, son la cultura, definitivamente. No hay proyecto de transformación digital que vaya a tener éxito si no se cambia la cultura organizacional, si no se trabaja en ella. Las personas, por supuesto, que son las que hacen las empresas, el liderazgo, que tiene que ser involucrarse en el proyecto, cambiar la manera de gerenciar, jugar, como yo digo, con varios sombreros. Una vez debe ser motivador, otra vez debe ser evaluador, otra vez debe ser profesor, etc. Luego el cambio, la gerencia del cambio, que involucra educar, capacitar, comunicar, involucrar a los empleados, etc. Luego la innovación, componente fundamental, y la tecnología. Todo esto constituye la estrategia de transformación digital. Pero una de las tendencias, si ustedes ven esta lámina, que comienza la empresa por tener un fundamento basado en el dato. ¿Okay? Y se ve fundamento basado en el dato, luego los sistemas, la plataforma tecnológica que hace uso extensivo de esos datos. ¿Okay? Luego el ecosistema. ¿Por qué creen ustedes que el iPhone fue un éxito? Realmente Apple se preparó para para el lanzamiento de este teléfono, creando un ecosistema. Número 1, la pantalla táctil. Número 2, cuando se lanzó el iPhone, ya había 3.000 apps disponibles para el teléfono. ¿Okay? Entonces, todo esto se llama un ecosistema digital. ¿Okay? Luego están los agentes del cambio, la gente que va a ayudar a llevar ese cambio a todos los niveles de la empresa. Después están los empleados y al final el liderazgo, ¿no? Entonces, fíjense, como dice esta lámina, el CEO debe ser el líder de este tipo de proyectos. Okay, luego la educación y algunas tendencias, ¿no? Como se están utilizando la experiencia del cliente, debe ser
más rápida y mejor. Se debe invertir en tecnología, aquella que vaya de acuerdo con la empresa, etc. Esta es una que yo utilizo un cuestionamiento cuando voy a hacer el primera evaluación a las empresas. Estos 16 niveles son estudiados junto con la empresa para tratar de determinar el tipo de madurez digital que tiene la empresa. Luego, existe el modelo también que vamos desde analizar cultura, la competencia, los clientes, el valor, el modelo de negocio, todo esto, los procesos, y así vamos de observador, pasando a iniciado, pasando a avanzado, hasta que se llega a un modelo de madurez digital, digamos, ya bastante eficiente. Bueno, en resumen, sin un cambio de mentalidad y de la manera de pensar y actuar, y el liderazgo de la alta gerencia, sin un cambio cultural, por más tecnología que pongamos, no va a haber transformación digital. Hay una estadística que dice que el 70% de los proyectos, 7 de cada 10 proyectos de transformación digital fracasan. ¿Y cuáles son las causas que McKinsey encontró en su estudio? Número uno, que los directores quieren ver el retorno de la inversión a corto plazo. Esto no, esto es un proceso a largo plazo. Número dos, que no hay apoyo de la alta gerencia. Número tres, que existen tecnologías que no saben para qué las van a usar. Bueno, y esos son los tres factores fundamentales. Entonces, la transformación digital está aquí, llegó para quedarse. ¿Sí? La mayoría de las empresas ya están pensando seriamente en ver cómo hacen su proceso de transición de su forma tradicional a la era digital. Muchos los tienen como su primera prioridad. Ya en el 2020, 25% de la economía estaba ya bajo procesos de transformación digital. Y fíjense cómo el Boston Consulting Group encontró que las compañías que se metían en esto y lograban tener procesos exitosos, producían 100 millones más de ingresos operativos que las que todavía no han trabajado en eso. Bueno, realmente el mercado de la transformación digital en el 2021 fue de 511 mil millones de dólares. Para el 2028 se espera que pase 1.5 billones. Que es un mercado en crecimiento. Bueno, este es el libro, para aquellos que les interese más profundizar. Este fue un paso de lo que tenía el libro tiene más casos, mucha más framework, etc. ¿Ok? Esto fue un estudio que yo hice durante 3 años. Y lo pasé. Este libro se publicó en agosto de 2020 y en enero de 2021 se introdujo la versión en inglés. Está disponible en Amazon y ahí tienen los links donde lo pueden conseguir. Yo le puse esta lámina a manera de colorario, ¿no? Que la mayoría de las empresas piensa que no, que a nosotros no nos interesa eso, esto no va a venir. Y resulta que la pandemia los obligó drásticamente a pensar seriamente y a migrar hacia un ambiente remoto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí era mi presentación. Ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias a nuestro querido invitado Augusto Nicol, Alberto Augusto Nicol.
por su excelente presentación y una síntesis muy bien ilustrada de lo que es la transformación digital. Bueno, él nos solicita que hagamos las preguntas en el chat, pero no veo muchas preguntas en este momento en el chat. Este, creo que nuestra audiencia como que le gusta expresarse directamente. Mientras no aparezcan preguntas en el chat, yo quisiera preguntar, y no veo manos levantadas tampoco, ¿qué pasa si una empresa aspira a competir en el mercado mundial y no logra entrar en este proceso de transformación digital? ¿Puede sobrevivir? Mira, honestamente, podrá sobrevivir uno que otro año, pero en un lapso de mediano plazo, esa empresa se va a ver en graves problemas. Espérate, empresa que No se oye. No se oye. yo digo que puede ser que la empresa dure a corto plazo, a mediano plazo, y no hace la transición a la era digital, se va a ver en grandes problemas, puesto que las otras empresas lo van a hacer, la competencia lo está haciendo, y van a salir productos más innovadores, servicios más innovadores. Entonces, ustedes imagínense cómo Google, como Amazon, como Apple, Microsoft, están invirtiendo millones de dólares en investigación, ¿okay? En ver cómo mejoran sus servicios, cómo integran computación en la nube, un típico ejemplo. Están gastando miles de millones a ver cómo logran que las empresas migren su data a la nube, cosa que todavía las empresas están un poco reacias por aquel tema de seguridad. Sin embargo, cada día esa tecnología va mejorando y va siendo más segura. Pero yo dificulto que las empresas, cualquier rango, que no migren a la era digital, vayan a tener. Algunos ejemplos que yo conozco aquí en Venezuela, el Banco Mercantil está trabajando muy fuerte en un laboratorio de innovación. Ya han visto que un bot. No se oye. El Banco Mercantil en Venezuela está trabajando muy duro con transformación digital. Un gran colega, amigo, Rodolfo Gasparri, el encargado del proyecto de transformación digital. Esa es la referencia que yo conozco. En México, yo un poco más avanzado que Venezuela. Yo he hecho algunos trabajos a una empresa de ingeniería grande es de Estados Unidos, que tiene su sucursal en México. Hemos estado trabajando en eso. Desde esa empresa, que es una empresa mediana, a una empresa pequeña de un tiene una tienda en el centro de México muy famosa y me llamó y estamos trabajando para llevar esa tienda a la era digital, porque está muy atrasada. Y las grandes empresas, tengo una empresa que pasé una propuesta, que estamos esperando mi regreso en septiembre, para comenzar a trabajar, es la mayor importadora de llantas en México. Entonces, México está, yo diría, un poco más avanzado que Venezuela en esto. No se oye, Alfredo. Adelante, Jorge. Una mano levantada, el presidente Eduardo Burós, y hay una pregunta en el chat que voy a leerla después de la palabra de Eduardo Burós. Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el tipo de servicios que prestamos los ingenieros y otras ramas. Entonces, la pregunta dice así, ¿no? La estrategia de relacionamiento con el cliente basada en percepción, experiencia, empatía, confianza del usuario, basada en la metodología UX
implica un relacionamiento directo, una cara a cara con el cliente, porque de lo que se trata es de colocarse el prestador del servicio en lugar del cliente y sentir la percepción de lo que el cliente desea y adaptar en la medida de las posibilidades el comportamiento del prestador del servicio al cliente. Por supuesto, entonces este método es de mucha importancia en la prestación de servicios como los servicios de arquitectura, servicios que tienen que ser cara a cara con el cliente, muchas ingenierías que dependen de ese relacionamiento directo con el cliente, por supuesto, todo el servicio docente, y entonces ahí nos vamos a ir al problema de cómo hacer la hibridación y la medicina, ¿no? Donde también estamos avanzando en la telemedicina. Entonces, ¿cómo podemos hacer en estos casos? ¿Cómo podemos transformar la metodología UX en metodología digital? No, no se oye, Alberto. Lo que acaba de plantear Eduardo es correcto. El cliente debe ser nuestro foco de atención. Sin embargo, muchas veces, ¿qué pasa? Que los clientes inclusive no saben lo que quieren. Entonces, ahí es donde tú entras a jugar el rol del facilitador. Yo te pongo el ejemplo de cuando se decretó la apertura petrolera, que se vinieron a competir para crear los mejoradores. Muchas de las empresas locales no tenían idea de los proyectos, hasta que las empresas multinacionales vinieron, se metieron, trajeron su tecnología, donde se empezaron a entender cuáles eran las necesidades del cliente, evaluarlas, entonces formaron asociaciones. No se está escuchando. Formaron asociaciones, las empresas. Se cayó. Ok, ¿me escuchan ahora? No muy bien. No se oye bien. Oye, Pégate al micrófono. sí, está teniendo problemas aquí, esto con el internet y los micrófonos y todo. Bueno, entonces, esos proyectos de los mejoradores, yo trabajaba, era el presidente de una compañía, Intergraph, que tenía relaciones con la compañía de ingeniería a nivel mundial por proyectos similares. Entonces, realmente, ¿qué hicimos? Juntamos a las empresas de ingeniería locales y empezamos a darle conocimiento de cómo se trabajaban proyectos de esta magnitud de ingeniería. Más que todo, nuestra función era diseño de plantas. ¿Okay? Entonces, nos acercamos al cliente, preparamos la gente, los ingenieros que yo, por cierto, ingenieros mecánicos de la Bolívar, los mandé un año antes a prepararse en la casa matriz. Cuando regresaron, entonces, ellos venían ya con la filosofía de cómo se trabajaba esos proyectos, se los prestamos a las compañías de ingeniería locales, a Inelectra, Tecnoconsul, a todas ellas, para que fueran asimilando. Y esa fue la manera de la cual nosotros pudimos transferir ese conocimiento que era totalmente digital. Imagínense que esos proyectos se diseñaban esas plantas, parte en la India, parte en Estados Unidos, parte en Colombia y parte en Venezuela. Todo eso se juntaba en la noche y se producía un resultado al día siguiente para seguir trabajando. Entonces, el cliente muchas veces no tiene ese conocimiento digital. Entonces, debemos jugar el papel de profesor, mentor y ponernos los zapatos de ellos, como mencionaste, Eduardo, y explicarle básicamente qué es una estrategia digital y cómo vamos a alinear esa estrategia digital con sus estrategias corporativas. Eso que tú acabas de decir es muy cierto. La empatía,
la colaboración. Todo eso hay que hacerlo, pero pensando con una mentalidad digital de cómo yo realmente puedo cambiar el modelo de negocio, puedo cambiar los procesos utilizando las herramientas que faciliten la migración o la transición hacia la era digital. ¿Sí? Porque los arquitectos ya trabajan la mayoría de sus proyectos de manera digital. Entonces, ¿cómo ese arquitecto va a llevar ese producto o las diferentes iteraciones del proyecto a su cliente final? ¿Okay? Entonces, no sé si te respondí. Y muchísimas gracias. Muy bien, creo que por ahí van las cosas, ¿no? Un poquito difícil tratar de hacerlo, pero ese es el camino. No, y hay que hacerlo porque no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. O sea, la era digital, no vamos a volver a la era tradicional, donde los procesos eran manuales y todo esto. Yo, cada vez que voy a una empresa, lo primero que hago es observar cómo trabajan. Bueno, hay una mano levantada y hay una pregunta de Rodolfo Gasparri que dice, bueno, ¿qué ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial se pueden mencionar? Ok, fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Como les dije, el TEC, hay empresas que cada semestre dan proyectos. En México, los fondos de pensiones son privados. Los manejan unas compañías que se llaman Afore, ¿okay? Asociación para el Fondo de Retiros. ¿Okay? Entonces, hay un organismo que la regula, una superintendencia la regula. Esa superintendencia está todos hacia la era digital. Entonces buscó en el TEC y en Ciudad de México hay 3 campos del TEC. Uno en Ciudad de México, uno en Santa Fe. Yo doy clases. Entonces, metió un concurso a los alumnos míos. No se está escuchando. Dio un concurso donde participaron 17 grupos de estudiantes de los diferentes campus. Yo dirigí el de Santa Fe. ¿Y qué hicimos? Hicimos un bot para lo que ellos querían. La necesidad de ellos era poder identificar cada vez que alguien se logueaba a su página. Ellos querían un método innovador. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un bot con inteligencia artificial utilizando Watson de IBM, que nos ayudó, y mediante la voz, cada vez que una persona se registraba en el portal, decía, el bot le preguntaba, dime tu nombre. Bueno, mi nombre es Alberto Nichols. Ok. ¿Dónde? Dime la ciudad donde vives. Entonces yo decía, vivo en Caracas. Esa era la manera en la cual el bot capturaba eso, lo llevaba, lo convertía, lo llevaba a una base de datos de inteligencia artificial, un repositorio de información, una máquina de inferencia y almacenaba eso. Cuando ustedes venían otra vez a registrarse, lo que tenían que decir era su nombre y su ciudad natal. Y eso ganó el concurso, mis estudiantes ganaron, por supuesto, lo que había era un reconocimiento, no hay nada metálico, nada, sino un diploma. Ganamos el concurso utilizando un bot, utilizando inteligencia artificial. El mercantil, el bot que tiene, no me acuerdo cómo se llama, utiliza inteligencia artificial. A continuación, Gonzalo Aguirre Vélez y después Jorge Barral. Gracias, Alfredo. Felicitaciones, Augusto. Realmente has puesto sobre la mesa un tema trascendente, que es asimilar todas las facilidades digitales a la gerencia. Y me generas un conflicto, y al final te voy a hacer la pregunta. El conflicto es sobre el ser intuitivo. Las tecnologías digitales nos permiten acceso a tanta información que ahora hay que ser intuitivo y menciono 2 ejemplos muy sencillos. Yo con mi señora hace un par de años viajamos al norte de España, alquilamos un carro.
el carro venía con GPS integrado. Y mi señora pregunta, mire, ¿y cómo se funciona el GPS para aprender pues a manejarlo? Nos dieron solo una respuesta. Eso es muy fácil, eso es intuitivo. Usted apriete botones y dele. Y el otro ejemplo de ser intuitivo es el del niño de 2 años. El niño de 2 años toma el teléfono y empieza a manejarlo en una forma intuitiva genial. Entonces, aquí me conduce a la pregunta de cómo solucionamos el conflicto entre la necesidad de ser intuitivo por la cantidad de información que tenemos que manejar y la formación objetiva que recibimos como ingenieros, que para decir algo muy sencillo, si no somos objetivos, pues intuitivamente la sociedad hace 500 años llegó a la conclusión de que la Tierra era plana, por forma intuitiva, grave error. Entonces, el ser intuitivo tiene un altísimo riesgo de conducirnos a errores. El ser objetivo tiene la limitación que tú estás destacando de que si no manejamos toda esta cantidad de información, no vamos a estar al día. Los gerentes se oponen a estos cambios por el retorno de inversión inmediato, mencionaste, por la resistencia al cambio, etcétera. Eso es natural en el hombre, esa resistencia al cambio. Pero, ¿cómo compaginas tú este cambio de ser intuitivos dentro de nuestra formación de objetivos, que somos gente objetiva, con un pensamiento racional? Lo que yo dije, No se oye, Alberto. excelente pregunta, que tenemos que cambiar la manera, como yo te decía, esa mentalidad de ser objetivo, de balancearla con la parte emocional. Uno de los grandes retos de la transformación digital es cómo realmente manejar la parte emocional. Y por ejemplo, en el TEC tuvimos que crear de inteligencia emocional para los profesores. Que tiene 30 años de sí, sí. Alberto, no se escucha bien. Trata de acercarte al micrófono. Ok. Tienes que mantenerte centrado frente al computador para que el micrófono te recoja. Centrado y sin moverte para los lados. Bueno, mira, uno de los grandes retos de la transformación digital es la parte emocional de las personas. Y la acaba de mencionar, ¿no? Que cómo manejar a la gente para llevarla a este cambio de que sea de una manera sencilla, fácil y que no se resista tanto a ese cambio. Yo puse el ejemplo del TEC, que tuvimos que crear un curso de inteligencia emocional para darle a los profesores, porque un 50% de los profesores no estaba de acuerdo con el modelo TEC 21. Poco a poco lo fuimos llevando a enseñarles cómo realmente adaptarse, los involucramos en el cambio, los educamos, los hicimos partícipe, que ellos hicieran sugerencias, y así fue como en 3 años logramos reducir eso a un 10%. Un 10% de los profesores dijo que ellos iban a seguir con su modelo tradicional hasta que ese modelo falleciera. Entonces, de lo de resolver ese problema de resistencia al cambio es trabajar. Yo le ponía un ejemplo a mi amigo Humberto, que mi nieta de 1 año y medio me agarraba el iPhone y buscaba las fotos, y cuando no le gustaba, buscaba otras, las pasaba, todo. Se perdió el audio, Alberto. Para responder tu pregunta, yo diría, hay que cambiar lo que yo decía, la manera de pensar. Hay que
involucrar en la educación esas habilidades soft de que yo hablaba, ¿ok? De cómo reaccionar, la resiliencia ante cualquier problema, cómo trabajar en equipo, cómo realmente resolver problemas complejos, pero en la práctica. Entonces, eso va a ayudar a que esa resistencia al cambio y ese cambio de mindset se pueda lograr. Pero no es una tarea fácil. Yo por eso digo, es uno de los mayores retos. Sin embargo, los líderes deben estar preparados para soportar todo ese cambio de mindset. Si el liderazgo, la alta gerencia, no está involucrada, va a ser muy difícil. Jorge Barral. Bueno, buenas noches a todos y a ti, Alberto, encantado de oírte. Y muy agradecido por tu experiencia, sobre todo, las experiencias que has tenido trabajando en esta área con casos interesantes que has presentado. Pero oyéndote, trato de rescatar algunas cosas. Primero, es infeliz las estrategias de mercadeo que algunas veces colocan ciertos títulos que son absolutamente inadecuados para describir lo que pasa. Tú, por ejemplo, todo esto es sobre transformación digital, pero realmente tú has hecho muchísimo énfasis y me alegra de que la clave de esto es la cultura. O sea que en realidad, si no hay cambio de cultura, no hay nada. Lo acabas de contestarle a Gonzalo también en la importancia de la parte de la formación de la gente, de la preparación de la gente, de las actitudes. Todo tu planteamiento haces mucho énfasis y coincido contigo de que en realidad si no cambia la forma de la gente de ver las cosas, de nada sirve la transformación digital. Porque en realidad no es una transformación, lo que se está cambiando no es una transformación digital. La digitalización no tiene nada que ver con todo esto, eso es una cosa que tiene ya 50, 60 años en la sociedad, en el mundo. Sin embargo, ahorita el catchword es transformación digital y eso hace que la gente piense que eso tiene que ver con algo muy avanzado en tecnología. Y realmente quizás no sé si es una estrategia para que realmente la gente baje la guardia y diga, no, eso es con tecnología, pero no, es con la mentalidad, es un problema de mentalidad. En mentalidad, por supuesto, que lo acelera la transformación tecnológica, básicamente. Ese era un punto que quería apuntarte a ti, de destacar, que me parece muy bien y comparto, que lo central es la transformación cultural. Yo creo que el término más que transformación digital debería llamarse transformación empresarial, la forma como las empresas funcionan. Pero nuevamente eso no es culpa tuya, tú no fuiste el que pusiste ese nombre y realmente tú lo que haces es hablar de ese tema que está en boga. El otro punto que esto sí es más una pregunta sobre qué piensas tú de esto, es hace mucho énfasis, en todo el tiempo hace mucho énfasis en que la empresa que no se transforme, ¿verdad? Que no cambie su cultura, que no cambie sus procedimientos, que no cambie sus formas de gerencia y de liderazgo, su esquema de liderazgo, no va a sobrevivir, ¿ok? Pero lo que pasa en el caso nuestro en Venezuela es que las empresas no están sobreviviendo y no van a sobrevivir. La pregunta es, ¿qué pasa después del apocalipsis? Después que realmente hay un desastre, ¿qué ocurre con esa nueva generación empresarial? ¿Qué estrategias deben seguirse en esa nueva creación de un nuevo país con gente joven, que realmente no es un problema de que estás cambiando la mentalidad del empleado corporativo, sino que estás formando gente? Y sobre todo para ti que has estado trabajando mucho en ese aspecto de incubación y de apoyo. Quería oír tu opinión sobre eso. Bueno, Jorge, excelente pregunta. Y yo te responderé. No se oye, no se oye. ¿Quieres que...? Excelente pregunta, ¿me oyes?
Sí, pero tienes que tener pegadito al micrófono, ¿no? Para que lo podamos oír. Ajá, dime. Excelente pregunta, y yo soy optimista. Yo creo que las generaciones que van a venir después de todo este caos empresarial que ha pasado en Venezuela, son generaciones que se han sido educadas en digitales, son personas de esta generación Z y que llaman los centennials. Son gente que ya viene preparada en todas estas tecnologías. Pero sin embargo, sigo insistiendo, si las universidades no cambiamos nuestra manera de enseñar y no enseñamos habilidades de las que yo llamo soft o habilidades no técnicas, vamos a tener problemas porque van a seguir siendo gente muy buena técnicamente, pero con deficiencias en la parte emocional. No saben cómo, cuando se les presenta un problema, no saben cómo reaccionar, no saben cómo trabajo en equipo, no saben cómo utilizar la creatividad, no saben cómo llevar esas ideas a la práctica. Yo te pongo un ejemplo. Yo siempre insistí en la Facultad de Ciencias que creáramos una incubadora de empresas. El material que hay ahí es fabuloso. Los estudiantes son mejores que los que yo conocí en Estados Unidos y muy bien preparados técnicamente, que incluyéramos emprendimiento como materia e innovación desde los primeros semestres. En el TEC de Monterrey, el cuarto y quinto año de bachillerato, ya se da innovación, se da emprendimiento y se trabaja mucho eso. Entonces, debemos preparar a la gente, debemos cambiar. La educación debe migrar hacia la era digital, hacia las habilidades soft. Eso es muy importante. Yo soy optimista que las nuevas generaciones van a estar preparadas para cambiar este país, porque definitivamente lo que dice es muy cierto. ¿Qué va a pasar después? ¿Okay? Entonces, si no tenemos ese recurso humano preparado, nadie va a venir a trabajar aquí si no tiene un incentivo, digamos, económico, familiar. ¿Okay? Entonces, debemos preparar a la gente. Yo insisto, porque la gente es lo que hacen las empresas, y es lo que hacen las universidades, y es lo que hacen las industrias, y es lo que hace el transporte, es la gente. Hay preguntas en el chat. Alberto dice Keila Rivas, desde el punto de vista de la disciplina informática, interacción humano-computadora, donde el diseño de los proyectos se basa en el diseño centrado en el usuario, quisiera preguntar, ¿dicha disciplina puede tener algún aporte en la transformación digital en el modelo de negocios de una empresa? Bueno, yo diría que sí, porque cuando estamos haciendo transformación digital, se utiliza mucho el término iterativo. Todas estas metodologías ágiles, Design Thinking, Scrum, se basan en iteraciones. Entonces, si podemos pivotar ese diseño que está haciendo el cliente, mejorarlo y cada vez irlo refinando, vamos a llegar a un diseño final que va a estar muy adaptado a las necesidades de los clientes. ¿Qué pasaba con nosotros? Yo cuando entré a trabajar, hacer un diseño de un sistema tardaba mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? Que cuando ya hasta el sistema estaba programado, resulta que las necesidades eran otras, porque había cambiado el mercado. Entonces, eso ahora se reduce a diseñar para fallar. Muchas empresas en Silicon Graphics utilizan ese método. Vamos a fallar, pero fallar temprano, para aprender y mejorar. Entonces, es muy importante que cada vez que se esté trabajando con la interfase humano-computador, se tenga en cuenta cómo es realmente la mejor forma que podemos interactuar con un computador, ¿verdad? Yo veo aplicaciones todavía que a mí me parecen súper nada ambientadas, que tienes que dar varios clics para al final llegar.
si tienen un estándar, si tienen no más de clic, uno debería llegar a la información que está buscando. Entonces, sí tiene que ver, ¿okay? Porque las interacciones van a ayudar a resolver errores y a resolver las necesidades, a llegar al fondo de las necesidades de los clientes. Y muchas veces no te la dicen al principio. Entonces, tienes que ir averiguando poco a poco. Y eso, pivotar o realmente iterar, ayuda mucho. El chat pregunta Humberto Castrillo, ¿conoce alguna institución de salud, clínica u hospital dentro o fuera de Venezuela que esté involucrada en un proyecto de transformación digital? Bueno, el ejemplo de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente se basaba mucho. No se te El, oye, no se te oye. el Kaiser Permanente es un hospital que queda en la ciudad de Oakland, California. El Kaiser Permanente trabajaba con muchos seguros. Y los seguros cada día se ponían más dificultades para reembolsar los trabajos de los médicos. Entonces el Kaiser Permanente ideó una plataforma tecnológica y contrató a una empresa para ayudarlos a migrar hacia la parte digital. Entonces redujo el número de días que los pacientes estaban hospitalizados, lo cual fue un beneficio para el hospital y para los seguros. Los seguros dejaron de cuestionar tanto. Ese es el que yo conozco a nivel internacional. Sin embargo, puedo averiguar, Humberto, y te mando, porque yo tengo muchos casos. Yo trabajo con un grupo de investigadores en transformación digital que me mandan casos todos los meses. Puedo averiguar a ver si hay otro. En Venezuela no conozco ninguno porque tengo tan poco tiempo aquí que, no sé, en México hay uno que hablamos. Yo les di una charla, se interesaron, pero es un hospital muy grande. Se llama el Hospital Español. Gracias, Nico. Bueno, aquí ponen que hay una materia de emprendimiento como electiva en la escuela de computación. Yo siempre peleé por tener la a nivel de posgrado, pero siempre peleé para que emprendimiento fuera una materia que se viera en todos los semestres, en todos los semestres. ¿Sí? Porque hay emprendimiento tecnológico, hay incubadoras de empresas, hay realmente miles de cosas. Pero sigue abierto el derecho de palabra. A Genaro Mosquera pregunta en el chat, estando completamente con la orientación dada por el conferencista, me gustaría conocer qué estrategia ha usado para resolver el tema de inversión tecnológica sobre la cual hay tanta resistencia a los directivos empresariales que para invertir exigen un retorno de capital casi imposible de lograr, si no en un plazo razonable. No se oye, no se oye. Yo normalmente, cuando voy a una empresa que me invita, ¿okay? Lo primero que les digo es que le voy a dar una charla de este tipo a la junta directiva. Luego de esa charla, si hay interés y se demuestra que hay un sponsor, seguimos adelante. Cuando voy a esa charla, le hago preguntas, yo me estudio la industria. Les voy a poner un ejemplo. Hay esta empresa de ingeniería, que por cierto es de un venezolano que está en Estados Unidos, que se dedica más que todo a problemas de georreferenciación, sistemas GIS, drones, etcétera. Había un problema de una empresa de pesca de atún. Resulta que la empresa quería reducir costos porque quiere 20 barcos muy grandes, cada una con un helicóptero. Y en el helicóptero va un marinero experto en pesca de atún. El atún se pesca por varios indicadores, donde hay aves o donde hay delfines. Y el problema era que Estados Unidos había prohibido
la exportación de atún mexicano porque cuando pescaban delfines y la pesca del delfín está prohibida. Entonces, nos juntamos una serie de expertos en sistemas GIS, en sistemas de Machine Learning, en sistemas de la parte de transformación digital que yo manejé. Y yo hice la propuesta, pero siempre pensando en cómo se va a beneficiar el cliente. Resulta que descubrimos que el marinero que va en el helicóptero, que identifican los cardúmenes, ustedes no lo van a creer. ¿Cuánto gana ese hombre mensualmente? Nos equivocamos de profesión, profesor Baral. $75,000 gana el hombre. ¿Ok? Entonces, bueno, un marinero de experiencia y generalmente muy acertado. Entonces, hicimos todo un modelo, ¿verdad? Para satisfacer esa necesidad que involucraba recoger la información que va en los barcos de 10 años que ellos tenían, que involucraba un dron, con el cual hicimos pruebas, una prueba de concepto, la hicimos. Eso se la propusimos al cliente, le hicimos. Un dron salió y transmitió información de dónde posible estaban los atunes. Y la prueba de concepto fue exitosa. Entonces, pero lamentablemente nos agarró la pandemia y la atunera dijo, mira, aquí tenemos que reducir costos, no podemos realmente contratar eso y se está luchando ahora para reactivarla. Entonces, fíjense, siempre a la junta directiva se le planteó eso, cómo se beneficia, porque eso es lo que busca la junta directiva. Entonces, y se les dijo, esto no es un proyecto de un mes, 2 meses, 3 meses, nada más la prueba de concepto, planearla y hacerla duró 3 meses. Entonces le dijo, esto es un proyecto a largo plazo. Y yo hice un estudio más o menos de cuánto les costaba y cuándo era su break-even y cuánto era su retorno a la inversión. Se les presentó, todo eso fue, por supuesto, un contrato que yo hice con esta empresa. Eso me lo pagaron y realmente fue exitosa. Sin embargo, la pandemia afectó, pues. Pero siempre es convencer con números, con facts, con verdades. De lo que estamos planteando, va a haber un retorno a la inversión. Porque eso es lo que buscan las juntas directivas. ¿Cómo realmente tú mejoras? ¿Cómo crecen las empresas? O reduciendo costos o vendiendo más. Si tú logras las dos cosas, entonces vas a ser exitoso. Espero que este ejemplo te haya aclarado. Continúa abierto el derecho de palabra. El libro que escribiste, que está en Amazon, incluye la metodología de cómo hacer el diagnóstico y avanzar en esta área. Incluye 3 metodologías para hacer ¿okay? Incluye metodologías para hacer procesos de cambio. Incluye 3 Repite, no se frameworks. oye. El libro incluye 3 frameworks. Frameworks son metodologías para hacer transformación digital. Incluye metodologías para hacer el cambio cultural, el proceso de cambio. ¿Okay? Incluye metodologías para cambiar el modelo de negocio. O sea, yo aquí lo que puse fue, pero el libro tiene 320 páginas. Una pregunta, entre áreas prioritarias en Venezuela, ¿tú dirías que es urgente cambiar el modelo educativo de nuestras universidades? ¿Es urgente cambiar el modelo de las empresas? ¿Qué es primero, qué va después? Bueno,
como te dije ayer, los procesos innovadores requieren de 3 componentes fundamentales: la industria, ¿ok? El gobierno y las universidades. Yo diría que las universidades deben dar ya pasos acelerados, buscando referencias, buscando experiencias en otros países de cómo se han migrado hacia modelos educativos transformadores. Yo tengo ejemplos, el TEC es uno, la Universidad de Deusto en España también es muy innovadora en esto, MIT ha trabajado mucho en esto, ¿okay? Eso. Y la industria, Fede Cámaras, la Cámara de Comercio, deben empezar a trabajar, a educar a sus empresarios. Yo me sorprendí, vi que el presidente Benanchan estuvo hablando de transformación digital. ¿Okay? Entonces, por ahí debemos empezar. Nosotros ser unos evangelizadores. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Xerox, nos dieron la distribución de Apple. Nosotros nos llamábamos evangelizadores, que nadie conocía a Apple. Entonces hicimos una labor titánica que al final fue muy provechosa para la empresa, porque vendimos Apple, pero por cantidades industriales. Pero hay que primero evangelizar. Y este concepto hay que llevarlo a las empresas, a las universidades, a las industrias, a los colegios profesionales, etcétera, porque todos nos vamos a ver involucrados en esto, de alguna u otra forma. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, entonces podemos cerrar. Jorge Baral. No, mira, Alberto, es Sí. que me pareció interesante tu comentario, o sea, mencionaste algo del BBVA de México, que transformó el banco en un servicio de desarrollo de software. Me pareció interesante. ¿Podrías andar un poquito más en esa experiencia? Sí, realmente este banco no es en México, es a nivel mundial. A nivel mundial. El BBVA creó un ecosistema realmente totalmente digital. Tú vas ahora, yo me sorprendí ahorita que estuve en Madrid, hay sucursales que son enteramente digitales. Ahí no hay cajeros, no hay personas, todo es digital. ¿Okay? Entonces, él creó ese ecosistema, se tardó años, este presidente Francisco Rodríguez. Y luego lo reemplazó otro señor que siguió con la misma estrategia. Entonces, todos esos medios de pagos electrónicos, las API que te mencioné, el banco te facilita, si tú tienes una empresa y quieres hacer comercio electrónico, quieres utilizar las facilidades del BBVA, lo que tienes que hacer es conectarte a través de un API. ¿Ok? Entonces, no necesitas ir a las sucursales, eso se está eliminando y la mayoría de las transacciones se hacen de manera digital. ¿Y qué hizo este señor inteligentemente? Él no se puso a competir con las startups financieras, sino que las incorporó dentro de su ecosistema digital. No compitió, sino las añadió como socios estratégicos. Entonces el BBVA a nivel mundial, no conozco aquí el provincial cómo trabaja, honestamente, no conozco, pero en México es fabuloso. Yo te puedo decir que yo llegué a México y la nómina del TEC me la pagaban por el BBVA, que era donde yo tenía cuenta. Al mes de yo haber llegado, me sorprendí. Me ofrecieron una tarjeta de crédito y un préstamo. Y yo dije, pero ustedes no piden referencia. No, con lo que tú tienes la referencia de que trabajas en el TEC. Ya averiguamos y te vamos a dar una tarjeta de crédito y un préstamo. Yo soy cliente del Citibank de Estados Unidos hace 25 años.
el Citibank compró Citibanamex en México. Fui ahí a que me dieran una tarjeta de crédito y me dijeron, no, aquí no damos tarjeta de crédito si usted no es residente. Entonces, lo que te digo, esto es el cambio de mentalidad. El BBVA y el otro enfocado a sus procesos internos. Gracias, Alberto. Bueno, creo que Por lo visto, no hay manos levantadas ni nuevas preguntas en el chat. Salvo que alguien lo considere. Si no, bueno, Alberto, te agradecemos por tu presentación, por las respuestas que nos ha dado en el conversatorio, y realmente ha sido bien interesante tu conferencia. Lástima que tuvimos algunos problemitas de audio, pero creo que logramos capturar muchas de las cosas. Bueno, seremos seguramente compradores de tu libro en Amazon, visto que tienes más información que la que nos dijiste. Entonces nos queda la curiosidad y el interés profesional, ¿verdad? bueno, y cualquier cosa que ustedes necesiten pueden contactarme por mi correo. Es a.nicholsben de Venezuela @gmail. Escríbelo en el chat para que todos lo tengan, por favor. Ya lo voy a escribir. Te están felicitando también en el chat. Excelente, profesor Nichols. Rodolfo Gaspar. Rodolfo es una persona que conoce mucho de transformación digital. 5 años del proyecto en el Banco Mercantil. Fue director de tecnología y después se dedicó a eso 5 años. Y realmente yo siempre lo invito cuando estoy dando presentaciones a que hable de la experiencia del Banco Mercantil, banco muy adelantado. Sí, sí. Ciertamente fue hace muchos años el primero que tenía una tarjeta de débito, me acuerdo, cuando estaba Alfredo Rodríguez, vicepresidente del finado. El finado Alfredo Rodríguez, ¿cómo no? ¿Te acuerdas la Abra 24? La Abra 24, sí, es que Alfredo y yo éramos compañeros de colegio y grandes amigos, pero... Sí, Alfredo Rodríguez Gondeles. Gran amigo, gran amigo. Sí, vale. Sí. Bueno, gusto en saludarte, pues. Sí. Excelente, Alberto. Oye, tremenda charla, vale, ¿verdad que sí? Bien completa, güey. Súper completa. Bueno, Roy, me encanta. Tú esto que conoces también tanto como yo. Tú te has trabajado ahí en Argentina. Ok, te perdimos un poquito ahí. Sí, qué bueno que excelente tu comentario porque Sí. tú conoces de esto tanto como yo. Así es. ¿Verdad que le hemos dado duro durante estos últimos años? Sí, señor. Hay que investigar mucho la parte práctica. Realmente es la visión holística. Cuando uno habla de transformación digital, yo siempre digo eso también, ¿no? La visión holística para poder realmente implementarlo. Y lo otro es que esto no tiene fin. O sea, tú arrancas y no es que es un proyecto que tú dices terminé, no, esto es la meta sin fin, pues. Eso se sigue como tú lo representaste muy bien en las tendencias, en los grafiquitos, cómo es exponencial cada vez más todos los temas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, esto realmente es un proceso, no es un proyecto, es un proceso que no tiene fin, sin duda. Yo siempre hablo con Rodolfo y los dos estamos de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucho en el mercado que, como decía Jorge, creen que esto es mercadeo, ¿ok? Y realmente no es así.
como Jorge lo enfatizó, es un cambio cultural transformador, pero también hay que considerar la tecnología, ¿okay? La plataforma, porque no haces nada con hacer ese cambio de cultura si no tienes esas tecnologías habilitadoras. Entonces nosotros conocemos varios que opinan, son opinadores de oficio, ¿no? Entonces salen diciendo, marketing digital, la gran transformación, cómpreme esto y ya usted hizo su transformación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces le damos las gracias a Alberto por tan buena conferencia y conversatorio y quedamos pendientes para nuevas oportunidades. Gracias a todos los participantes y con esto terminaríamos la sesión. Muchas gracias, muy buena, muy buena. Felicitaciones. Bueno, magnífico todo. Un Muchas saludo, gracias. Rodolfo. Nos vemos. Okay. Chao, Alberto. Nos vemos. Chao, Hugo. Bye. Bye. Hasta luego.